creyeron que él estaba hablando en serio y El Salvador estaba en guerra. Él dio su vida como ofrenda de amor. Abrazar a nuestro niño, niña interior, ¿no? Entonces, cuando nos pusimos a pensar en este tema y todos los caminos que se abrían, ¿no? Porque podríamos abordar el tema del niño interior desde el punto de vista de por qué un adulto no puede sacar, exteriorizar afuera esa ingenuidad del niño, ¿no? Ese poder disfrutar del juego, ¿sí? O podríamos verlo también desde el síndrome de Peter Pan, por ejemplo, de ese adulto que no quiere crecer y se quiere quedar siendo un niño siempre. O sea, cada uno de esos temas son un programa diferente. Hoy lo queríamos abordar este tema desde la perspectiva de abrazar a ese niño interior, ¿no? Abrazar a todas esas heridas, a todo aquello que no fue. ¿Cómo vemos a esa niña, en nuestro caso, ¿no? Que somos mujeres? ¿Cómo vemos a esa niña, ¿no? ¿Qué pudimos cumplir de los sueños de esa niña o qué no nos gustaba, ¿no? De esa niña por lo cual nos hemos transformado, ¿no es cierto? ¿Qué recordamos de esa niña que éramos? ¿Sí? Porque en un punto muchas de nuestras decisiones han sido para superar aquello que considerábamos un defecto, ¿sí? En nosotros, de modo de amoldarnos a la forma en que creíamos que el mundo nos pide para poder ser aceptados, ¿no es cierto? De niña, ¿cómo eras? Pensalo, recordalo, ¿no? ¿Eras melancólica y romántica? Pero ahora no se te mueve un pelo, por ejemplo. De chica eras muy soñadora, pero ahora ya entendí que eso no es para mí. De chica eras muy chistosa, pero ahora ya soy más realista y adecuada. De chica eras impulsiva, me enojaba mucho frente a las injusticias, pero ahora no me enojo nunca. No recuerdo cuándo fue la última vez que me enojé o que lloré. Con esto quiero decir que las heridas de nuestra niñez que no son sanadas al crecer se muestran como una actitud ante la vida que son como una estrategia nuestra de defensa, ¿no? Frente a un mundo que percibimos como hostil. Entonces vamos a explorar esto brevemente. Saben que tenemos una horita nada más. Estas heridas y estas estrategias de defensa que hemos encontrado, ¿no? Para comprendernos un poco y también para abrazar desde la aceptación y desde el perdón a esa niña que nos está mirando con esos ojos de ternura y de inocencia. Así que sí, este es un programa para poner luz en el alma, nuestro ser más profundo, esa etapa de nuestras vidas que no vamos a empezar a buscarle el para qué o el por qué, sino de, bueno, ver que algunos por el propio vivir o por las circunstancias de la vida hemos sido heridos. Hemos tenido heridas, tenemos heridas, y el no sanarlas, el no transitarlas, el no dedicarle ese tiempo para verlas, ponerle un nombre, nos va produciendo, se van creciendo, se van haciendo como es la bola de nieve. ¿Puede ser así? ¿Sí? Sí, puede ser. A veces me da ganas
Estuve viendo fotos este fin de semana largo y vi fotos de mí de niña, ¿no? De blanco y negro eran las fotos. Y con esa mirada y esa inocencia, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿qué te debo? ¿Te debo algo? ¿Faltó algo que quisieras hacer en tus sueños, ¿no? Tratando de integrarme, porque es parte de mí, ¿no es cierto? No tengo por qué escindirlo. Pero bueno, vamos a seguir transitando estas heridas de la infancia, pero con Erika. Con Erika, que ella es psicóloga y también es docente del nivel secundario. Ella es psicóloga cristiana, trabaja en la diócesis de San Martín y nos va a venir a iluminar en este tema. Nos va a ayudar. ¿Dónde está Erika? ¿La podemos escuchar a Erika? A ver. Hola, ¿se me escucha? Sí, Erika. ¡Qué éxito! ¡Qué éxito que a la distancia te podemos tener, Erika! Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estaba acá escuchando atenta un poco la presentación que ustedes hacían del tema, así que, bueno, contenta de compartir acá. ¿Les parece que arranque con alguna idea de escucharlas? ¿Ustedes me van guiando? Sí, dale, te cuento que la dinámica del programa es, sí, escucharte, que hagas una breve introducción sobre esto que ya pusimos sobre la mesa. Después vamos a compartir un cuento que también le vamos a decir a nuestros oyentes que participen, con qué resonaron con ese cuento y después... por supuesto, te pedimos la participación plena en el tema para que nos acompañes con esto que va a ir surgiendo del encuentro con nuestros oyentes. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Cualquier cosa ustedes me van cortando. Yo no estoy acostumbrada a los tiempos de la radio, así que me van diciendo, no hay problema. Wow. Claro, porque estamos a la distancia, no le podemos hacer el simbolito con el dedo. Tal cual. Por eso decía, ustedes siéntanse libres de decirme, bueno. Pensaba en esto me parecía interesante cuando planteaban esto de algunos, ¿no? Hemos tenido experiencias o heridas de la infancia, y yo me animaría a decir, chicas, todos. Todos, qué bueno, todos. Erika, genial. Si no, nos sentimos como que a algunos nada más nos pasa algo. Claro, no, o a veces digo, como esta idea de pensar también en la salud. Saludable es que me pasen cosas en mi historia de vida, claro, que me encuentre con situaciones que no puedo resolver, porque quizás era muy niño o muy niña, como ustedes decían, y todavía esos recursos no estaban del todo planteados. Entonces, un poco también abrir este espacio de, bueno, vamos a hablar desde este niño interior saludable, que ha pasado por heridas a lo largo de su vida y que eso ha forjado una determinada personalidad o ciertos rasgos en común, y que por lo tanto, si estamos hablando de salud, son rasgos que los podemos seguir trabajando y mejorando a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, no estamos hablando de patología, de algo enfermo, sino de algo que se puede trabajar, ¿no? Buenísimo. Y pensaba también en relación a... Sí, te escuchamos, sí, Erika. No, pensaba en relación a esto, ustedes decían, bueno, yo era una chica romántica y de adulta soy más desconfiada, ¿no? O era un hombre soñador y de adulto me volví más reacio. Bueno, ¿qué es lo que pasó entre ese niño y el adulto? La vida, las experiencias, digamos. Sí. Sí, el tema, yo pienso que esos mecanismos de defensa que nos armamos no lleguen al punto de cerrarnos al mundo, de cerrarnos puertas, ¿no? Por ejemplo, yo una vez conté este caso, no sé en qué grupo fue, conté este caso, ¿no? Que cuando iba al jardín de infantes, una amiguita, que yo consideraba mi amiguita, ella me dice, decime quién te gusta, decime. Y yo no le quería decir. Entonces tanto me dijo que le dije, me gusta tal. Y ella fue corriendo a decírselo, mientras yo estaba ahí parada, pasmada, y empecé a sentir los cachetes que me quemaban y me fui a esconder bajo una mesa, ¿no? Entonces, ¿qué decisión tomé? No hablé más nada, no le conté a nadie más nada de lo que me pasa.
¿sí? Y eso por años, no te digo 10, 15. A los 20 y pico pude también decidiendo hacer un trabajo personal, lo que sea, empezar a decir mis cosas, pero siempre fui muy, ¿no? Como que si yo hablaba, era como que me desnudaba, ¿no es cierto? Y, o sea, está bien, uno tiene esa herida de traición, ¿no? Como sabemos que las heridas infantiles son o de abandono, o de rechazo, humillación, traición o injusticia, son 5. Bueno, esa fue de traición. ¿Cómo esa herida a mí me puede atravesar en mi forma de conducirme con los demás tantos años? ¿No es cierto? Impidiéndome a mí tener amigos, impidiéndome a mí un montón de cosas, ¿no? Una cosa es que uno genere un mecanismo de defensa, bueno, otra cosa es que uno levante el muro de... ¿no? Tal cual. Por eso planteaba esto de que no estamos hablando, digamos, de lo saludable, ¿no? Me Claro. pudo haber impactado esta situación, pude haberla percibido como amenazante, un poco como ustedes empezaban hoy el encuentro, ¿no? Estas creencias que generamos de los otros, de un mundo amenazante, hostil, ¿no? Incluso de uno mismo, me animaría a decir. Cuando hablamos de estas heridas, podemos generar baja autoestima, ¿no? Falta de seguridad, Claro. pero que son trabajables en el tiempo. Y esta es la mirada que es importante o que, bueno, que hoy también veníamos un poco a plantear, ¿no? Darnos cuenta de estas estrategias, lo que vos llamás estrategias defensivas, también es cierto, son también llamados mecanismos, ¿no? De defensa, porque lo que hace nuestra mente es justamente intentar por un montón de vías, por un montón de caminos, defendernos para que nos sintamos bien, digamos. El tema es que muchas veces esos mecanismos que usamos no nos permiten adaptarnos, Claro. como vos bien decís, ¿no? Porque terminamos siendo inseguros, mostrando poco de nuestra personalidad, yendo con temor a diferentes encuentros, sobre todo en relación a otros. Entonces, bueno, empezar a hacernos estas preguntas y saber que lo podemos naturalizar y trabajar, me parece que es como la mejor manera, ¿no? Para tener una vida adulta más saludable. Entonces, Erika, si no los trabajamos, es como eso que dije al principio, que es como una bola de nieve y que puede terminar en cosas más grandes. Por supuesto, sí, es así. Yo diría que eso, puede terminar en que se cronifica, diría yo. Bueno, es que ¿cuándo podemos hablar de que puede haber una enfermedad, una patología? Justamente tiene que ver con la intensidad y con la cronificación. Claro, es decir, cuando esa conducta termina siendo parte de mi vida por años y años y años, ¿no? Sí. Esto pasa mucho, miren, en los duelos, por ejemplo, en un duelo, no me quiero ir por las ramas, pero para ponerlo en un ejemplo concreto, soy chiquita, se me muere mi perrito. Puede ser que mi primer mecanismo de defensa sea negar esa muerte. De hecho, los padres a veces contribuyen a eso, ¿no? Y a veces no nos quieren hablar de la muerte, entonces nos dicen, fue un campo, fue acá, fue allá. Bueno, pero en un momento yo tengo que tomar conciencia, de alguna manera, y los adultos me van a acompañar siendo niña, de que ese perrito no va a estar más en mi vida, digamos. En algún momento voy a tener que poder hacer esa elaboración. Porque eso me va a permitir después enfrentarme a un montón de pérdidas, no necesariamente de un ser querido, humana, puede ser de cualquier otro tipo de pérdida, y poder de alguna manera, si bien puede ser que en un principio me protege negándolo, con el tiempo lo voy a tener que aceptar, porque si no la vida adulta es lo que llamamos esta cuestión de personas que viven en depresión o en duelo constante, ¿no? Por negar una pérdida, ¿se entiende? O sea, qué importante es poder poner luz a esto para que después con el tiempo no se transforme en esa bola de la que ustedes hablan, ¿no? Buenísimo. Ay, gracias, Erika. Viniste a poner luz. No, sí, aparte el temor también, esas defensas que creamos, es este temor a que la herida se repita. Claro, sí. ¿No es cierto? Que nos vuelvan a herir. Por ejemplo, en los abandonos, ¿no? ¿Cómo me gustaría poner sobre la mesa, Erika, cómo se muestra esta consecuencia del abandono? Porque
Te cuento por qué. A veces podemos percibir, ¿no? Sentirnos abandonados, pero yo fui a un retiro, por ejemplo, que yo tenía las características de estar con ese abandono, pero en realidad no registraba qué abandono podía ser, ¿sí? Y a la luz de la oración y a la luz del retiro, darme cuenta que mi papá murió cuando yo tenía 5. En realidad murió por un accidente, no fue su culpa, pero interiormente esa niña de 5 años se sintió abandonada. Entonces, a veces no es que lo real que ha ocurrido, sino como lo ha percibido uno, ¿no? Y si uno lo percibió como un abandono, y bueno, después surgen estos mecanismos defensivos, ¿no? En que quizás podría ser no necesito a nadie, ¿sí? No necesito un hombre en mi vida, yo me basto sola, soy una super mujer, el perfeccionismo, bueno, varias cosas que después nos van... El enojo. El ¿no? enojo, sí. Puedo Sí. vivir enojado, digo, papá se fue y me abandonó. Y bueno, y descubrir el enojo muchos años después, que eso suele pasar, es una emoción bastante recurrente en esto que vos traes del abandono, ¿no? Y perdón, una cosita más, pensaba con esto que decís, que las experiencias que vamos viviendo, el sentido que le damos, tiene que ver con lo innato y con lo adquirido. Es decir, yo vengo con una estructura que es mía, que es propia de mi personalidad, pero va a tener que ver mucho el ambiente en el cual me crié y del cual fui tomando cosas, la manera en la que yo fui mirado, fui amado o amada, fui abrazado o abrazada, o rechazado, en este caso si hablamos de heridas, es sumamente importante y es lo que va a marcar esto que vos después decías, ¿no? Que a veces no tiene que ver con querer hacerme algo malo a mí directamente, sino que puede ser indirecto. Entonces, bueno, toda esta construcción, fíjense que tiene siempre algo de subjetivo, de lo que uno nace, y algo que ve en el ambiente. Y eso va construyendo nuestra forma de ser, ¿no? Nuestro carácter, porque vamos creciendo y nos vamos a la escuela, ¿sí? Ya tenemos otras miradas que nos miran de una manera o de otra, ¿no es cierto? Percibimos injusticias y percibimos humillaciones y bueno, todas esas situaciones nos van formando, diría yo, ¿no? Pero yo diría distorsionando, perdón, ¿no? Porque nos vamos olvidando, empezamos a querer tapar esa ingenuidad, esa frescura, esa inocencia de uno por no parecer tonto, por no parecer esto, por no parecer el otro, ¿no? Entonces, primero este trabajo, recordarnos cómo éramos de chicos, ¿no? De sentirlo, cómo éramos. Tenemos nos podemos preguntar, ¿tenemos heridas de abandono, de humillación, ¿sí? De traición, injusticia? Tienen que recordarlo, yo diría, la primera niñez y primaria, ¿no? Hasta, sí, eso le iba a preguntar a Erika. Hasta quinto, sexto grado. Cuando hablamos de niño, niña, mi niña y mi niño siendo adulto, ¿de qué etapa de la vida, de qué etapa de construcción de la persona o de la personalidad estamos hablando? Bien, mira, te diría, cada teoría va a marcar más o menos para esa edad, hasta los 7, 8 años. Hay una que a mí me gusta que dice los primeros 5 años de vida, porque fíjense que también incluso, bueno, está relacionada hasta cómo fuimos acariciados de bebés, digamos. Claro. Pero digo, en estos primeros 5 años de vida, sumados a esta primera infancia, que empieza con la primaria, es donde se constituye la mayores heridas. Eso sí va a coincidir, la mayoría de las teorías. Porque incluso fíjense que en la adolescencia y en la adultez me pueden pasar situaciones, obviamente, dolorosas, mucho más traumáticas que la infancia, pero va a depender mucho de los recursos que yo generé en esas primeras etapas de vida para poder afrontarlo, ¿no? Sí. No quiere decir que estemos determinados con esa situación, no digo que bueno, si sufrimos hasta los 5 años no voy a ir siempre mal, no, sino que es una condición y como toda condición necesita un trabajo, digamos.
Pero siempre con esa primera infancia, bueno, aparece ahí. Importante. Bueno, y este es un trabajo también para continuar en casa. Piensen que este es un programa de 1 hora, ¿no? Sí. Entonces es para poder... La punta del ovillo. Claro, es para poder observarnos y después, si se nos aparece algún retiro, algún encuentro de oración o poder ir a la adoración con el Santísimo, poder poner esto, ¿no? en las manos de Jesús, para poder pasar, ¿no? de víctimas a victoriosos, ¿no? Una victoria sobre nuestra historia y poder integrar ese niño. No digo que dejemos de ser adultos, pero poder integrar ese niño en nosotros. ¿Vamos al cuento? Vamos al cuento y lo dejamos ahí y vamos a la música, ¿eh? Dale. Bueno. Vamos. Había una vez un escritor que vivía a orillas del mar, en una enorme playa virgen, donde tenía una casita y pasaba temporadas escribiendo y buscando inspiración para su libro. Era un hombre inteligente y culto, con sensibilidad acerca de las cosas importantes de la vida. Una mañana, mientras paseaba a orillas del océano, vio a lo lejos una figura que se movía de manera extraña, como que si estuviera bailando. Al acercarse, vio que era un muchacho que se dedicaba a coger estrellas de mar de la orilla y lanzarlas otra vez al mar. El hombre le preguntó al joven qué estaba haciendo. Este le contestó: levanto las estrellas de mar que han quedado varadas y las devuelvo al mar. La marea ha bajado demasiado y muchas morirán. Dijo entonces el escritor: pero esto que hace no tiene sentido. Primero, es su destino, morirán y serán alimento para otros animales. Y además, hay miles de estrellas en esta playa. Nunca tendrás tiempo de salvarlas a todas. El joven miró fijamente al escritor, levantó otra estrella de mar de la arena, la lanzó con fuerza por encima de las olas y le dijo: pero para esta estrella sí tiene sentido que la salve. Así que nos vamos a la música y les dejamos para cuando volvemos, ¿sí? ¿Qué les movió en el corazón esta historia? Vamos. Volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar. Qué hermosa canción, volver a vos, sí. Volver a amar, Sentí. Volver a respirar. Me encantó, es esto, me encantó. es esto. Estábamos hablando con Ali en el corte. Esto, que a veces uno deja de amar por eso de tanto cuidarse, ¿no? Uno deja de percibir el amor o deja de entregarse 100% por estas heridas o por miedo a volver a ser herido, ¿no? Ay, sí, como que no respiramos libremente con los pulmones expandidos porque por el miedo a que nos hieran, a que duela. Y bueno, acá estamos, este nuevo programa de Luz del Alma, este hermoso espacio que nos brinda Focus Nova, y nos podés encontrar en www.renoamas.org y también en nuestro WhatsApp 54 911 40 49 75 17. Dicen que se cortó la transmisión, puede ser, ya van 2 personas. Oh, se cortó, pero Sí, seguimos, acá seguimos Luz del Alma con este tema, me encanta este tema, abrazar nuestro niño, nuestra niña interior, y nos acompaña Erika. Bien, ¿y con qué nos habíamos quedado en el bloque anterior? Con el cuento. Sí, con el cuento. Nos habíamos quedado con el cuento. ¿Qué les pareció? Nosotros mientras vamos mirando el grupo de WhatsApp. Bueno, dice que se había cortado, pero ya volvimos. Bien, bravo. Hay un mensajito de, Sí. igual no tiene que ver con el cuento, pero... Más abajo hay con el cuento. Así que... El mensaje de Tori, sí. de niña, era una niña que buscaba ser aprobada, siendo buena hasta ser sometida a los adultos que quienes lastimaron, quedando herida esa niña interior.
me llevó un proceso largo de sanación con ayuda de grupo de contención que hago mención, donde pude a través de un gran trabajo personal llegar a ser una adulta contenedora de esa niña interior, darle seguridad y confianza que no todos van a lastimar porque estoy yo como adulta para contenerme y poner luz a esa herida. Bárbaro. Y bueno, y nos saludan Susana, Tori, Emilio, Nati y Lili. Y también acá nos comparte Nati. A mí me inspiró el cuento, que por más poquito que haga por los demás, igual, al menos a una estrella de mar salvaré. Y bueno, y después se cortó, pero volvimos. Y Emilio, cuando pienso en mi niño interior, siento ganas de acariciarlo, protegerlo, decirle que todo va a estar bien, que no tema, que él es valioso, que su diablura no fue tan grave. Ay, Emilio, vos sabés que leyendo tu mensaje me acuerdo de ese fragmento de la película de la vida de Elton John, cuando él trata de dejar las drogas y va a terapia, ¿no? Y ahí, bueno, pone sobre la mesa cómo lo trató la madre, cómo lo trató el padre, ¿no? Y finaliza viendo a su niño interior que decía, solo quería que me abracen. Y él va y lo abraza, ¿no? En esa visualización que él hace, tan tierna, ¿no? Que siento que es como la integración de todas nuestras partes, ¿no? De todas nuestras áreas, de todos los momentos de nuestra vida, de todo lo vivido, una integración. Qué importante esa palabra, me resuena, integración. ¿Y a vos, Erika, qué te pasó? ¿A dónde te llevó el cuento? Muchas cosas, chicas. Y aparte, la canción que tocaban recién me quedaba como esta palabra que dice recuperar, ¿no? En un momento, sí. como que importante es esto, recuperar algo de la niñez. Y la niñez tiene que ver, y un poco también el cuento lo decía, con la esperanza, ¿no? Con la ingenuidad, no una ingenuidad tonta, sino una ingenuidad que sale de la lógica. Sí. Vieron que el cuento hablaba algo como yo siempre digo, los adultos usamos mucho el mecanismo de la racionalización, que a veces no sirve tanto. Eso de racionalizar todo, ¿vieron? Como que no hay lugar para las emociones. Si quieren que nos abrazan, es como, ¿y por qué me está abrazando esta persona? ¿Y querrá algo? ¿No? Como que todo el tiempo tendemos a pensar y a repensar todo. Y un poco esta invitación me parece todas estas palabras, ¿no? Integrar, recuperar. Es como volver a encontrar esa ingenuidad y ese amor que no tiene tanto que ver con lo pensante. Sí. Que en la vida adulta es muy difícil. O sea, es lindo en palabras, pero es muy complicado por todo esto que venimos diciendo. Pero bueno, si el encuentro de hoy sirviera un poco para como decían recién los oyentes que ahí estaba escuchando, ¿no? Qué ganas que tengo de abrazar a mi niño interior y decirle que todo va a estar bien. Bueno, ahí no hay racionalización que alcance, digamos. Claro. Es necesario que eso se produzca. ¿Sabías que este cuento tenía un remate, ¿no? ¿Qué es que le pasa al escritor después de esto? El escritor se marchó un tanto desconcertado. No podía explicarse una conducta así. Esa tarde no tuvo inspiración para escribir y en la noche no durmió bien. Soñaba con el joven y las estrellas de mar por encima de las olas. Y a la mañana siguiente corrió a la playa, buscó al joven y junto a él lo ayudó a salvar estrellas de mar. Ahí está. Ahí está, es como esa integración, ¿no? Sí. Es decir, bueno, es lo mismo cuando uno tiene que ponerse a jugar con un niño. A veces nos cuesta, como nos cuesta jugar, ¿no? Y me quedó a mí esto de encontrar sentido. Claro, como que el adulto tiene que encontrarle sentido a todo y que el niño tal vez no, es más espontáneo, ¿no, Erika? Claro, por eso me resonaba, empieza un poco así, ¿no? Un hombre inteligente y culto. Bueno, estás abarcando dos indicadores que el adulto tiene que tener, pareciera, ¿no? Tiene que ser inteligente y una persona estudiosa, intelectual, etcétera. Y al final aparece esto que ustedes leían,
no podía explicarse una conducta así. Claro. Y tanto no le podía encontrar sentido que el tipo no pudo dormir en toda la noche y tuvo que actuar. Claro. Sí, Bueno, y a mí me gustaría preguntarle cómo se sintió después de eso, porque seguramente ahí sí que no pensó, se sintió hermoso, digamos, y brillante, estoy casi segura, porque estaría bueno preguntarle a ese adulto cómo se quedó, pero bueno, un poco esto que venimos diciendo, ¿no? Cuando podemos escaparle a todo lo que implica la vida adulta, como todo el check-in que tenemos que llenar, bueno, empieza a aparecer esto de la espontaneidad, del amor, del cuidado, del ingenuo, está buenísimo. Igual yo también pensaba esto, ¿no? Que a veces uno tiene un razonador interior, un razonador excesivo a veces, según quién, ¿no? Pero realmente para poder escuchar o moverte a través del Espíritu Santo, y bueno, tenés que bajar la guardia, ¿no? Y tenés que tener, sí, ese razonador, pero entre comillas, porque si no, no te dejas fluir en la voluntad de Dios, ¿no? Seguimos con nuestros planes y nuestras ideas, ¿no? Y nos quedamos afuera de esa corriente maravillosa de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tal cual. Sí, es que la fe, bueno, Dios tiene que ver con todo eso, lo suprarracional, ¿no? No es que niega la razón, sino que la fe de alguna manera contempla la razón y es superior a eso. Y por eso en ese momento donde uno está en encuentro con Dios, esa invitación que ustedes hacían, ¿no? A poner esas heridas en manos de Jesús, de Dios, lo que estamos invitando a hacer también es salir un poco del raciocinio como tal para poder conectarnos con una cuestión más espiritual, ¿no? Ay, qué bueno que está esto, Erika, como desconectarnos de la cabeza para ir más al corazón. Es que claro, es que esa es la idea. Y un poco esta historia también me llevaba a pensar en esto, ¿no? En que desde la fe lo podemos mirar con otros ojos y la invitación siempre es un poco eso. Bueno, dejemos las racionalizaciones por un momento. No estamos diciendo que la fe no se pueda vivir con razón, estamos diciendo de superar eso. Es otro tipo de conciencia, que los que rezan acá o los que suelen hacerlo, seguramente lo entiendan a qué tipo de razón estamos apuntando. Sí. Claro, porque en realidad, fíjate, acá San Pablo, ¿no? En Romanos 12:2, ¿qué nos dice? Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es lo bueno, aceptable y perfecto. O sea, Pablo acá nos dice, ¿no? De una renovación de esa forma que tenemos de pensar, como una conversión del corazón, ¿no es cierto? Que podamos escuchar la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, un poco es esto de la observación me lleva también, ¿no? ¿Cómo se muestran esas heridas, ¿no? Porque de acuerdo, cada uno es un mundo único e irrepetible, y cada uno recibe estas heridas del mundo de acuerdo a las sensibilidades o vulnerabilidades que tenga. Por eso cada uno tiene sus propias heridas, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de herida que tengamos, podemos desarrollar un tipo de respuesta hacia el mundo. Qué sé yo, por ejemplo, una personalidad perfeccionista porque no queremos mostrar nuestra verdadera forma de ser por temor a ser rechazado, una personalidad pasiva por temor a ser abandonado o no amado, una personalidad rígida y controladora por temor a una traición o a una injusticia, una personalidad muy introvertida por temor a la humillación, y podríamos seguir, ¿no? Entonces podríamos ver en esta segunda parte del programa que siempre tratamos de encontrar y ofrecer estrategias, ¿no es cierto?, para poder abrazar a ese niño interior. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué se les ocurre que tendrían que aprender o hacer para poder abrazar a su niño, niña interior? Eso lo pueden
nos pueden contestar en el WhatsApp, ¿no? También Susana nos compartió, el cuento me llevó a pensar lo importante que es salvar cada vida. No se puede con todas, pero una vale la pena. Y Tori, sanarse uno mismo hace la diferencia, como la estrella de mar. Blanca, me encantó el cuento. Y Erika, entonces no podemos evitar las heridas de nuestro niño, de nuestra niña, pero ¿qué sí podemos hacer con esas heridas que son propias del vivir? Miren, lo fundamental es un poco lo que ustedes también iban contando, aceptarlas. Aceptarlas. Digamos, parece algo fácil, yo sé que no lo es. ¿Cómo? ¿Cómo, Erika? ¿Cómo? Claro, porque uno lo dice, ¿no? Digo, bueno, primero aceptar que ustedes abrieron esta pregunta, ¿no? ¿Cómo me veo yo como chico? ¿Qué recuerdo? ¿Qué es lo que necesito esa niñez? Y acá hubo gente que contestó, yo creo que le diría a mi niño esto, yo creo que necesito eso. Eso es una aceptación. No estoy juzgando. Bien. No estoy juzgando a los otros, no me estoy juzgando a mí mismo, directamente estoy poniendo, digamos, en palabras y llevando la conciencia a una situación que creo pudo haberme lastimado, ¿sí? Bárbaro. Es el primer paso. Y el aceptar lo segundo, que también siempre pasa, a veces en las sesiones, que uno piensa que cuando va a contar un recuerdo y habla de un papá o una mamá, quizás, por poner un ejemplo, que, no sé, que no eran buenos padres porque eran agresivos, eran violentos, eso, poder ponerle nombre a eso no significa que uno no quiera a los padres, ¿no? Claro. Porque a veces se confunde esto. Entonces, no es que no los quiero, es que estoy tratando de describir cómo yo percibí justamente en ese momento de mi vida esa relación, que pudo haber tenido que ver después con mi forma de vincularnos en la etapa adulta o más grande. Por eso, aceptar, poder describir sin juzgar esos recuerdos que creo que me hicieron mal es el primer camino, digamos. Ahí es donde empieza a pensarse esto. Puede ser con una imagen, como ustedes proponían, ¿no? Mirar una imagen mía que por ahí me despierta algún tipo de sensibilidad, ¿no? Con respecto al tema. Ay, sí, mi foto de bebé la amo. Te veías contenta. Ay, sí, me encanta. Mucha ternura me produce. Siento mucha ternura. Eso es bueno. Eso está bueno. No, también pensaba en esto de si nos quedó como algún deseo, ¿no? Algún sueño por realizar de alguna etapa la que uno recuerde, como que sea algo obviamente viable, concreto, y que hoy lo pueda cumplir, ¿no? A veces está bueno darnos como ese espacio que tenga que ver con algo de la conducta, poder alguna situación que dije, uy, siempre me hubiera gustado hacer esto y no lo hice, ¿no? Bueno, quizás hoy me despierto me despierta esta pregunta, me despierta este deseo, este sueño, bueno, poder concretarlo de alguna manera como para darle un cierre. Yo digo, ¿no? permitirnos esto, ¿no? Permitirnos, por ejemplo, viste con los reencuentros con los compañeros de secundaria, con los compañeros de primaria, ¿no? Bueno, me reencontré con el grupo de secundaria y uno de mis compañeros era dentista, pero a la vez iba a cantar a los bares, ¿no? Entonces iba con profesora y todo, se preparaba y a él le gustaba ir a cantar a los bares, ¿no? Y uno se pregunta desde el adulto, ¿para qué? ¿Para qué esto? ¿No? Pero era lo que le daba felicidad más allá de su trabajo, ¿no? Entonces permitirnos jugar, ¿no? Nosotras ahora estamos jugando que hacemos radio. Claro, y que tenemos una entrevistada. Pero me acuerdo... Yo estoy jugando también a esto. Claro. Me acuerdo cuando me encontré con los compañeros de primaria, ¿no? Y me resaltaban cuánto yo escribía, que escribía un montón, y yo no recordaba nada de eso. De hecho, no escribo y lo que escribo no lo muestro. Entonces, me acordé que la maestra de sexto grado una vez tomó un escrito mío y en público se burló de lo que yo había escrito y se rió y diciendo esto es lo que no hay que hacer, ¿no? Porque era un escrito, una historia atemporal, porque era un sueño, porque bueno...
y no seguía el orden, entonces... Y me quedé pensando en eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no permitirme yo, si tengo algo que decir, escribirlo, ¿no? Y hacer un libro, aunque me lo tenga que pagar yo, qué sé yo. Pero permitírmelo, ¿no? Y salir victoriosa de esa herida, porque la verdad, ese rompecabezas de mi vida me lo trajo otra persona. Esa persona me dijo, y hubiera pensado de vos que yo hubieras escrito un libro. Ay, mira, hace poco estuve en un encuentro también de catequistas y que dicen que cuando tenemos esos deseos es porque Dios ya nos puso en nuestro corazón. Así que, mira. Ay, no te puedo creer, los oyentes están subiendo fotitos de su niño. Ah, ¡Qué hermoso! Ay, no lo puedo ver, qué lástima, pero qué bueno. Ay, acá qué bueno. Nati dice, qué lindo las palabras de Erika. Aceptarse, gracias. Susana nos dice, si somos varios haciendo nuestra parte, logramos mucho más. Y después está Emilio subiendo una foto de su bebé sonriendo. Él cuando estaba, recuerdos de mi madrina, rescaté esos recuerdos de mi madrina. Tori, ¿alguna vez fuimos bebés? Sí, no nacimos así, Tori, pará. No, sí. Y yo le sumo esto, ese es aceptar como nosotros éramos, pero también aceptar a esos adultos que en algún punto nosotros percibimos que nos hirieron de alguna de estas heridas, ¿no? Porque si no, no podemos perdonar. La verdad, la aceptación es un proceso y es a nosotros, pero también hacia los demás, ¿no? Y eso le iba a preguntar a Erika, por ejemplo, hacer la visualización, una foto, ¿con eso es suficiente para sanar una herida? Mira, te diría que depende de la persona. Yo creo que la foto, yo en mi caso, cuando lo propuse, lo propongo más disparador, ¿no? Está. A veces Bien. las imágenes nos ayudan como para ubicarnos en una situación específica y ver cómo nos miramos, porque eso tiene que ver con la proyección, digamos, ¿no? O sea, poner cosas en ese niño y viendo, como vos decías, a mí me causó ingenuidad, me causó ternura, alegría, tristeza. Es como una primera manera de despertar. Bárbaro. Después, por supuesto, el proceso tiene que ser poder hablarlo y sacarnos culpas también a nosotros mismos. Así como hablo de la aceptación, es también, si en eso aparecen recuerdos penosos que tengan que ver con nuestra propia historia, también aprender a perdonarnos, no solo a los otros, sino también a nosotros. Piensen que la culpa siempre es una agresividad hacia uno mismo, no es hacia los demás. Y no hay nada peor que ser agresivo hacia uno mismo. Claro, es autocondena. Ay, nunca lo había escuchado así, me gusta. ¿Cómo es? Autocondena. Una autoagresión, sentirnos culpables. Es que la culpa siempre es una agresión, pero en vez de dirigida al mundo, ¿no? Sí. Es hacia uno mismo. Entonces yo me pongo en el lugar de por qué hice esto, por qué hice lo otro, por qué no... Por mi culpa pasó tal cosa, por ejemplo, algo así. Por mi culpa, exacto. Exactamente así. Yo digo, a ver, una cosa es responsabilizarme, es decir, esto lo podría haber hecho distinto, y otra cosa es culparme. Pues si yo me quedo la culpa, no tengo forma de remediarlo. En esto que venimos hablando, ¿no? Bueno, me encontré con un deseo, con algo que me gusta, lo voy a hacer. Bueno, me encontré con algo que me hubiera gustado hacerlo distinto, bueno, lo voy a intentar hacer distinto. Pero de ninguna manera, lo digo, obviamente mucha gente se sentirá culpable y tendrá que hacer su proceso, pero digo, de ninguna manera es sano quedarme en ese lugar, ¿no? Siempre es mejor responsabilizarme que culparme, porque la responsabilidad me permite cambiar. Claro. Y así que ese es un poco el camino, ¿no? Y yo creo que el hacerme responsable también me permite separar paja de trigo, ¿no? Porque bueno, hasta aquí fue mi responsabilidad, el resto es la tuya. Como diciendo, no tirarme yo todo encima. Me gusta, Erika. Todo, Alicia, por Dios. Estoy anotando, Erika, estoy haciendo los deberes. Bueno, entonces, vamos a ir resumiendo un poco. Habíamos hablado de el darse cuenta, o sea, identificar esas heridas, ¿no? Como yo darme cuenta, esa maestra de 6º grado que me dijo tal cosa.
¿no es cierto? Porque es aquello que tenemos que sanar, entonces lo identificamos. Segundo, aceptar, que es aceptarme a mí como yo llevé adelante, hice las cosas, pero también aceptar cómo fueron las cosas, o sea, toda la situación. Aceptar, o sea, la mayor enfermedad, digo, sería estar enojados con lo que nos tocó vivir, porque eso es cuando no aceptamos la voluntad de Dios en un punto, ¿no? Entonces, aceptar requiere de un proceso, no es un flash. No. ¿No? Para esto quizás se necesite pedir ayuda en un punto. Algunas personas lo logran con un par de retiros de sanación también. Pero la idea es cambiar el enfoque. Cambiar el enfoque, cómo yo miro mi pasado, cómo lo estoy mirando, lo miro como víctima, lo miro como una persona que ha superado eso y que ha salido fortalecido de eso. Puedo ver esas heridas como dones. Ay, qué cambio ese. Fuerte. Eso sería ya el final del proceso, ¿no? Sí. Otro punto sería rediseñar la mirada de mí mismo. Como la responsabilidad que hablaba Erika de decir, bueno, esto es lo que pasó, o esto es lo que quería y que todavía no lleva adelante, pero ¿qué puedo hacer para llevarlo adelante? Por ejemplo, vos, escribir tu libro. Sigo sin poder escribir, pero ya va a salir, Bueno, rediseñar la mirada de mí mismo, ¿no? ¿Qué veo cuando me miro al espejo? Es importante que empecemos a brindarnos a nosotros mismos palabras de validación. Empecemos a incluir en nuestro vocabulario y en nuestros pensamientos frases de aliento. Lo voy a lograr. Soy una persona valiosa. Ay, sí, esto de perdonarnos nuestros errores, no quedarnos en la culpa, salir de la autocondena, es hacerme cargo de mi historia, construyendo mi dignidad en el presente, en el cual las heridas van a ir cicatrizando, honrándola, todo lo vivido, atravesándolas. Y como dijiste vos, que no sean ataduras, sino la posibilidad de crecimiento, de aprendizaje, de maduración, ¿no? Como eso que dijiste, que deje de ser algo... se me fue, pero que sea esto de que en vez de algo para anclarme un lugar de dolor, que sea de posibilidad de crecimiento, que sea como una bendición después. Claro, bien. Reconozcamos con sinceridad nuestros talentos, ¿no? Esto de valorarnos, ¿sí? Apropiándonos de esos dones que Dios nos dio, desarrollándolos, compartiendo nuestros talentos, no los enterremos. No nos dé vergüenza, saquemos esos dones afuera, desarrollémoslo y festejemos, ¿no? Nuestros logros, ¿no? Eso que logramos hacer, si fue, no sé, en un tiempo se me ocurrió ir a hacer un taller para tocar el cajón. Mire, qué bueno. Y cualquiera me preguntaría, ¿por qué vas a hacer un taller para tocar el cajón? Bueno, sentía que que había perdido la música en mí. La había perdido. Necesitaba conectarme con el ritmo y ensamblar con otras personas ese ritmo. Era lo que necesitaba. Y entonces viabilizar eso que nuestro corazón dice, ¿no? Y vos, Erika, ¿qué nos podés sumar a todo esto? ¿O algo que nos podés seguir iluminando? Sí. Miren, en todo esto que están diciendo, porque ahora estoy pensando, yo recomiendo mucho un autor que se llama Víctor Frank, que seguro lo conocen. Sí. Él escribió, él es del programa también. Que es su gurú, el mío también. Tiene un libro que se llama El hombre en busca de sentido, tiene un montón, pero lo dejo para leer porque es de fácil lectura y es muy interesante. Y él plantea algo que para mí hoy reiva con el tema, esto de ser adultos maravillados por la vida, ¿no? Con esa ingenuidad de la que venimos hablando, que él hace referencia a 3 valores, yo voy a nombrar 2 nada más. Y él dice el valor de creación y el valor de la experiencia. Y eso quiere decir que los adultos tenemos la capacidad de tener valores de creación, es decir, de con nuestras manos, con nuestra mente, poner algo en el mundo, sea a través de la música, de cualquier cuestión artística, ¿no? El deporte,
eso nos hace conectarnos con algo de esto que venimos hablando de la ingenuidad. Y lo otro era lo experiencial, es decir, tomar cosas, en sentido contrario, tomar cosas del mundo para nosotros. Y de repente, qué sé yo, ir a la playa, si me gusta el mar, la arena, el agua, y quedarme un rato mirando ese paisaje, ¿no? Sí. O un cuadro, o escuchar una música. Estas dos cosas que él planteaba para mí es un poco lo que... Hola. ¿Se cortó Erika? ¿No? No la estamos escuchando. Nosotros no la estamos escuchando. No la estamos escuchando, pero rescato esto, el ser adultos maravillados por la vida, el valor de la creación y de la experiencia para tenerlo a mano. Si logramos... sí, acá está. Ahora te escuchamos, Erika. Se te habías muteado. De verdad digo que... se me fue ahí, ¿no? Sí. Decía, perdón, esto cortito, tomar algo del mundo y dejar algo en el mundo. Que si podemos lograr estas dos cosas en nuestra vida adulta, ¿no? A pesar de los sufrimientos y de todo, bueno, vamos a ir por un camino seguramente lindo. Y demás. Nos despedimos con eso, ¿no? Hermoso, me encanta, como el cuento, tomar las estrellas y volverlas al mar, con nuestra impronta. Gracias, Erika, un placer escucharte y gracias por traer a luz al alma. Gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Chao, Erika. Yo quería, antes de cerrar, dejarles como una pequeña oración. Dale. Total, esto se repite el jueves a las 18, porque si lo quieren escribir, ¿no? Sí. Mirándome al espejo, decimos, yo, y decimos nuestro nombre. Reconozco que Dios me acepta y me acepta tal como soy. Señor, te quiero entregar en este día todo lo que siento como un defecto en mí. Señor, te ruego que sanes la imagen que tengo de mí misma en todas sus dimensiones, física, afectiva, social, moral e intelectual. Te entrego todas las veces que sufrí rechazo en mi vida. Y ahí pongan la herida que ustedes quieran poner. Y te pido perdón por todas aquellas veces que te rechacé a vos, como mi único Señor y Salvador de mi vida, y rechacé a mis hermanos. Te pido que tu sangre me limpie, me sane, y tu Santo Espíritu me ilumine para ser una nueva criatura. Declaro que eres el Señor de mi vida. Amén. Amén. Hermoso. ¿Cómo terminamos? ¿Cómo hicimos juntos este programa de Luz del Alma? Y les recordamos, nos pueden volver a escuchar mañana jueves a las 18 horas por www.renovamás.org. Y si te sirve, compartilo. El 54 911 40 49 75 17. Nos vemos en el próximo Luz del Alma. Hasta la próxima.